conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tenemos y lo que somos. Todo a ti te lo damos, que nuestra vida sea para ti, un perfume a tus pies. Aleluya. Vamos a cantarlo, güey. Cantar la palabra. Aleluya. No podemos hacer más que postrarnos y adorar cuando vemos lo que has sido, donde nos has traído, nos asombramos en ti. Oh Señor Jesús. No nos conformamos. Oh Señor Jesús, nos vamos a conformar. Queremos más. Enséñanos a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con nuestra vida queremos adorar todo lo que somos, lo que tenemos. Vestido de lodo. Que nuestra vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Oh Señor Jesús. Cuando pensamos en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por nosotros, por perdonar nuestros pecados, vemos en tus manos, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No nos vamos a conformar. No. Hemos probado y queremos más. No nos queremos conformar. Hemos probado y queremos más. Aleluya. Queremos enamorarnos más de ti. Enséñanos a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con nuestra vida queremos adorar. Somos todo lo que es sido, te lo damos. Que nuestra vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Queremos enamorarnos más de ti. Enséñanos a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con nuestra vida vamos a adorar todo lo que somos y lo que tenemos. Que nuestra vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Queremos adorarte más de ti. Enséñanos a amarte y a vivir. Perfume a tus pies, queremos enamorarnos más de ti. Enséñanos a amarte y a vivir. Tu justicia y tu verdad. Con nuestra vida vamos a adorar todo lo que somos, lo que tenemos. Sido, te lo damos. Que nuestra vida sea para ti, como un perfume a tus pies. A tus pies. Oh, Que nuestra vida sea un a tus perfume. pies. Oh. Perfume a tus pies. Mire, hermano, para salir de esa singularidad en la que nos metieron, no va a costar, pero lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Amén. Amén. Nos metieron en una singularidad, en una individualidad de la palabra, no, impresionante, hermano. Hicieron el evangelio
Un asunto individual, caballero, sálvese quien puede, que alguien que te lo vaya a agarrar, que lo agarre. No, hoy no es así, hermano. Nosotros somos un cuerpo. Si alguien agarra algo y los otros no lo agarran, está muerto el que lo agarró también, porque somos un cuerpo. Como que la oreja suya esté buena y el ojo esté malo. Entonces la oreja se da jacta y dice, ay, yo estoy buena, cuando el ojo está malo. Lo dice la Biblia, si un miembro se duele, todos los miembros se duelen. Estamos muertos si no salimos de esa singularidad, de esa ¿cómo es? Individualidad de la palabra. No salimos de esa individualidad, estamos muertos, hermano. Que salir de eso, nos metieron ahí, mire, cantan así, oran así, hablan así, predican así, todos lo hacen así, caballero, desde un plano individualista. ¿Quién la agarró? Están aquí. Y pasa con un hermano exclusivo adelante y dice, usted va a volar, usted va a volar, que lo agarró, usted va a volar, usted es el hombre que usted ¿qué? ¿Está loco, chico? O lo agarramos todo, no lo agarramos nada. Esto es como Homero Simpson cuando va ahí. O sea, que viendo el arrebatamiento. Todo el cuento, otro asiento, porque ya empecé. Tú sabes que Homero Simpson, ¿no? Que viendo el arrebatamiento, entonces, como que la niña, ¿cómo se llamaba? Lisa iba volando, y Homero la agarró ya de acá. Y Lisa iba volando, entonces era la broma. Y se iba volando, y Homero la agarró por el pie, ya van acá, nos vamos todos, nos quedamos todos. La más antigua era la pobre Lisa, en el asunto ese. ¿Qué le parece? Precisamente estamos viendo la palabra, y la palabra nos va llevando a la verdad, y la verdad es la que nos hace libre. Estamos viendo la palabra, hermano. Viendo la palabra, y la palabra nos va llevando a la verdad. La palabra es verdad, ¿ok? La palabra no nos lleva a ningún vacío, ningún error. Pero la palabra nos lleva a la perfecta unidad que es Cristo Jesús. Nuestra unidad es Cristo Jesús. Conocerlo a Él es ir a la verdad. Y conocerlo a Él, si todos lo conocemos a Él, entonces vamos a la perfecta unidad. La unidad es Cristo Jesús. Eso no es una utopía, no es una fantasía. Eso es una realidad que nosotros tenemos que vivir. ¿Okay? Llegamos al capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer el primer versículo y después vamos a leer versículo por versículo, hasta el versículo 12, hasta que podamos desenredar todo esto que está acá. Tú sabes que venimos en este estudio de Mateo, esta segunda parte, pues la primera parte nos fue para estudiar el asunto de la genealogía, la segunda parte comenzó con la aparición de Juan el Bautista. Ya vimos todo lo que hizo Juan el Bautista al separarse de Israel, de Jerusalén, del sacerdocio, de todo eso viejo. Juan se separó inicialmente y Juan se convirtió en el primer predicador del evangelio. El primero que anunció el evangelio de Dios aquí fue Juan el Bautista. Cuando Juan anunció, cuando estaba bautizando, Juan anunció: el reino de los cielos se ha acercado. Es el anuncio del evangelio, del evangelio que venía, ¿ok? Y anunció la llegada del rey, del nuevo rey que es Jesús. Bautizó a Jesús fue ungido en el río Jordán, delante de Juan y de aquellos todos los que estaban ahí como rey. Y más adelante comienza el ministerio de Jesús. Leímos también en los versículos anteriores, el 3 y el 4, exactamente, los capítulos 3 y 4 de Mateo, que Jesús comenzó su ministerio, al igual que Juan también se separó, se alejó de Jerusalén, se alejó muchísimo de Jerusalén. Y empezó a predicar en Galilea. Y dice el texto: Galilea de los gentiles, una región asentada en tinieblas. ¿Por qué? Porque se decía que Galilea era una región asentada en tinieblas, porque era una región mixta. O sea, en Galilea vivían judíos y vivían gentiles. Ahí empezó Jesús su ministerio, en una región absolutamente, que no era exactamente judía, sino que era mixta, había de todo allí. Entonces, podríamos empezar a entender que Jesús estaba diciendo que es el nuevo rey. Jesús estaba diciendo que esta realidad que él traía, que el evangelio no era para los judíos exactamente, sino para todos los que recibieran
los que lo recibieran. ¿Amén o no amén? Amén. Diga conmigo que esto es para todos. Esto es para todos. Sino para todos. Entonces, Jesús, entonces los capítulos anteriores, la enseñanza anterior, cuando Jesús fue tentado, pero acá encontramos a Jesús en el monte. Encontramos a Jesús reuniéndose con sus discípulos después que lo sigue una gran multitud. Esta primera gran multitud que sigue a Jesús, o esta multitud que sigue a Jesús, por ser provenientes de Galilea, entonces era una multitud mixta. Habían judíos y habían gentiles, ¿ok? O personas que no eran judías. Y ahí, cuando Jesús ve la multitud, dice la Biblia que Jesús sube al monte para dar las instrucciones o los artículos de la nueva constitución. ¿Qué es lo que era? ¿Qué era lo nuevo que él traía? ¿Qué era el reino de los cielos? ¿Cuál era la constitución de ese nuevo reino? El reino de los cielos, como lo había anunciado Juan, como Jesús ya empezaba a anunciarlo. Entonces esos detalles los dio Jesús aquí en este capítulo. Vamos a leer el verso 1 de este capítulo 5. Dice: viendo las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Subió las multitudes y subió al monte. Alguien dijo en una oportunidad que él entendió que tenía que tratar con sus discípulos para poder establecer las redes y que los discípulos puedan atender a las multitudes. Eso es exactamente falso. Él no subió al monte para eso. Él subió al monte porque tenía que tratar con los discípulos, pero tenía que tratar con los discípulos para que ellos entendieran la nueva orden, la nueva administración que había en el reino, en este caso el reino de los cielos. Ellos tenían que entender cómo estaba constituido el reino de los cielos, ¿ok? Y por eso Jesús subió al monte y ahí en el monte solamente sus discípulos se sentaron con él para que él les hablara, les explicara con respecto al reino de los cielos, ¿ok? Entonces Jesús comienza a explicar artículo por artículo lo que era el reino de los cielos, el nuevo reino. En esta primera sesión que vamos a ver hoy aparecen 9 artículos. Estos 9 artículos que aparecen acá tienen que ver con la naturaleza del reino de los cielos, lo que era el reino de los cielos en su naturaleza. ¿Ok? Estos artículos que aparecen acá no pueden ser absolutamente como... Esto es constitución del reino de los cielos. ¿Cuántos saben a qué me estoy refiriendo? Estos artículos no pueden ser violados ni de ninguna manera tomados a menos. No. Estos artículos, es más, nosotros vamos a predicar el evangelio, nosotros debemos, así como hacen los hermanos del gobierno que predican con una constitución así pequeñita y la agarran así, la tienen así. Bueno, nosotros debemos predicar esta es la constitución del reino de los cielos. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Debemos predicar con estos artículos que aparecen acá. Acá aparecen muchos artículos. Solamente vamos a describir hoy la primera sesión de los primeros 9 artículos. Pero después aparecen otros artículos porque todo este sermón que Jesús dio en el monte, en el monte de los olivos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, todo lo que está allí es constitución del reino de los cielos. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Todo lo que aparece allí es constitucional. Dice, no me venga con política. Bueno, a mí me sugirieron esa frase, esa palabra aquí en el estudio vivo y yo la tomé. Todo lo que aparece aquí es constitucional. ¿Amén? Diga conmigo que eso es verdad. Diga conmigo constitucional. Del reino de los cielos, es celestial y es constitucional. Entonces nosotros debemos predicar con la constitución, ¿no? Aquí yo tengo la constitución del reino de los cielos, ¿ok? Y vamos a ver lo que tiene que ver con esta primera sesión. Jesús comienza diciendo lo siguiente: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Repito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Diga conmigo que eso es constitucional. Dígale a que está sobre el texto, constitucional.
bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, vamos a empezar por aquí. El reino de los cielos se va a abrir para una persona. El reino de los cielos se va a abrir para una persona. Sí, el reino de los cielos se va a abrir para una persona desde el espíritu de esa persona. El espíritu es el que recibe el reino de los cielos. Nuestro espíritu es donde se recibe el reino de los cielos. Amén. Amén. El reino de los cielos no se recibe, no es territorial, no se recibe territorialmente, no se recibe, como decir que San José recibió el reino de los cielos. No, el reino de los cielos no tiene nada que ver, no se recibe territorialmente, no se recibe almáticamente, no. El reino de los cielos no se recibe en una esfera tampoco humana ni material. Esto es el reino, como está diciendo yo. Sabes que los hermanos cogieron una maña diabólica. ¿Alguien está aquí o se fue? Así empecé a predicar, una maña diabólica. Los hermanos de allá afuera, hermanos evangélicos, influenciados por esta corriente de predicadores falsos que llaman ellos de la prosperidad, que llamaban de la prosperidad, que hablan de la abundancia, no sé qué, del dinero. Entonces ellos empezaron a coger una maña de decir que de vincular al reino con el dinero, y con el glamour, con la excelencia, con el poder económico. Yo vinculan. Entonces, una persona me dijo, una persona no hace mucho de esa iglesia, de esa corriente. Le digo, ¿cómo está su carro? Yo, el carro está bien. Un hombre de reino tiene que tener ese carro bien fino. Un hombre de reino tiene que tener el carro fino. No le pregunté a qué reino te refieres tú y nada de eso, como yo sé que ellos están locos. ¿Aló? Tú no tienes más a perder tiempo tratando con esa partida de loco, ¿vale? Una partida de loco. Entonces ya hablan del reino. En este día estaba viendo porque se puso de moda Ronald Acuña. ¿Cuántos saben que Ronald Acuña Jr. se puso de moda? Y en este día yo estaba viendo por TikTok y ayer lo vi por televisión, que le hicieron ¿cómo que se llama eso que le hacen ahora? ¿Qué se llama ahora? Quiero hablar en términos, un podcast, en términos de reino, podcast. Ok, por ahí va. Entonces visitan su casa y el tipo los mete a los podcastores para su casa y el tipo les enseña las piscinas con bromas cascadas y entre la casa y tiene una cascada y yo no la sé prender, yo nunca me he metido ahí, en la casa de él. Y claro, ¿qué tiempo le va a dar? Un hombre no necesita tanto dinero. Necesita, por más dinero que usted tenga, usted come 3 veces al día solamente. Y si come más, se va a morir. ¿Están aquí o se fueron? Hello. Además, usted no usa toda la cama donde duerme. Me lo digo yo, si duerme en una cama matrimonial. Y si duerme en una cama king size, como la que duermo yo, pues hay lugares de esa cama que yo nunca voy a usar, no me va a dar tiempo. Porque uno se mueve para acá y pram. Y cuando uno está bravo, uno da que dar la vuelta al carnero. Cuando uno está bravo, uno da la... Entonces, si uno no está bravo, uno da la vuelta al carnero. Entonces, si uno está bravo, entonces si uno va a decir algo para no gritar entre el cuarto, uno llama por teléfono. La gente está por allá, en la sabana, por allá, y uno está por aquí. Dígale al que está a su lado, sáquese eso de la cabeza, eso es diabólico. Dígale, usted no necesita tanto dinero. Eso es diabólico y no lo necesita, eso es mentira. Es mentira. Usted necesita lo que es justo. Dios sabe lo que es justo. Dios sabe lo que es justo. Entréguense en la mano de Dios. Lo que usted necesita lo va a ir recibiendo. Usted tiene más de muchas personas que creen que tienen mucho. Usted tiene más. Tiene salud, si tiene amor, si ama a los demás. Si ama a los demás. Ama con eso es suficiente. Porque el que es feliz no es el que recibe amor. El que es feliz es el que ama. Porque el que lo recibe es ni pendiente. ¿Cuántas veces usted no ha visto? ¿Quién recibió más amor que la humanidad? Si Jesús mismo vino a morir por ello. No está perdida de todas maneras. No, chicos. Es feliz el que ama. Es el que es feliz. Eso lo llena. ¿Me explico? Gloria al Señor. Entonces, cuando usted dice que entonces está viendo la broma de Junior,
Y la broma, y nada, yo voy a hacer, dale, hice esa broma, y nada. Yo estaba diciendo, no, yo compro una casa cada vez que cobro, compro una bienes raíces, estoy invirtiendo en bienes raíces, ese que lo están asesorando bien. Como que fue el último contrato, como que fue de $100 millones. Una tontería, ¿no? Que para que lo gastara ahí con los amigos. Y entonces, hay que ir a la cara para gastar $100 millones aquí en Venezuela. No, bendito el Señor. Y yo decía a alguien ayer anoche, eso sí es reino, ¿verdad? Si ellos están hablando de reino, hay que hablarle a esos predicadores, Maldonado, mira, vale, este hombre se adelantó, tiene más reino que ustedes. Eso es reino. Si eso es reino, este tiene más reino que ustedes. Oye, bendito sea el Señor. Oh, Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver el reino con ese hermano? Ese hermano tan loco, tan podrido en la cabeza, se enfermado. ¿Aló? Dele gracias a Dios usted que usted está aquí. No necesito humildad para decirlo, estoy diciendo la verdad y punto. Es una locura, hermano. Porque yo creo que en miles de lugares del mundo, de los pocos lugares donde dicen la verdad es gente, que nos decidimos decir la verdad. Porque fuimos libres por la palabra. Fuimos libres por la palabra. La palabra es la que nos hace libres de esas creencias equivocadas. Entonces, no, el tipo está disfrutando del reino, pero tremendo. No, yo cargándome esa maña, el reino no tiene nada que ver con nada material. El reino no tiene nada que ver con nada material, absolutamente nada que ver. Entonces, un hermano pobre que nunca tuvo un centavo, que nunca completó, entonces vivió, y entonces descansó así, o durmió así, o murió así, entonces nunca tuvo nada que ver con el reino, entonces nunca tuvo reino. ¿Qué locura es esa? Una locura pero tremenda. Y de ahí viene ese espíritu de ellos, ese espíritu que subestima a los otros hermanos, porque miden a la espiritualidad a través de las capacidades humanas. Que si ese hermano es un todo, porque ese hermano es comerciante, ese hermano es empresario, si un hermano es empresario y el hermano tiene capacidades que Dios les dio, que Dios se las dio, por supuesto, todo está repartido. Yo digo que eso es verdad. Claro, todo está repartido. Desde el mismo momento que Dios creó al hombre, todo está repartido. Capacidades, dinero, todo está repartido. Perfectamente repartido, eso es verdad. Ronald Acuña Jr. tiene un don que Dios le dio, una capacidad que Dios le dio para batear esa pelota, luchó, trabajó, lo vio y se ganó. Eso está, yo no la tengo. ¿Entiendes? Yo no la tuve. Es un asunto de Dios repartió eso, pero eso no hace diferencias entre un hombre y otro en el plano espiritual. Lo hará en el plano social, lo hará en el plano mundano, pero no en el plano espiritual. No, nada que ver. Amén. Y el reino de los cielos es absolutamente espiritual. Por eso acá la sesión se llama el reino de los cielos, para que tuviera claro que el reino es de los cielos, que no es terrenal, sino que es de los cielos. ¿Amén o no amén? Se decía muy incluso que cuando la Biblia se refiere al reino de los cielos, se refiere exactamente a la iglesia. El reino de los cielos es exactamente la iglesia. ¿Ok? Es una sesión dentro del reino de Dios y es la sesión de ahorita. La sesión de ahorita para nosotros es el reino de los cielos. No hay otro reino ahorita sino el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos, o sea, Dios no tiene otra agenda, Dios no está haciendo más nada y más en ninguna parte. Ahorita lo que está es el reino de los cielos. Es el mismo reino de Dios, pero es lo que tiene que ver exacta y estricta y únicamente con la iglesia. Amén. Dice, y por eso el texto dice, y abriendo la boca le decía diciendo, bienaventurados. Cada artículo de esta constitución trae una bienaventuranza. La palabra bienaventurado, una vez una persona decía que bienaventurado quiere decir 3 veces felices. Bueno, puede ser bienaventurado, dichoso o felices. Bienaventurado, dichoso, felices, realmente felices. ¿No? Es lo que quiere decir la palabra bienaventurado, realmente dichoso, 3 veces felices, como dijo alguna vez. Realmente, diga conmigo, realmente felices. Los pobres en espíritu. Realmente felices, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos. Cuando Jesús empieza a hablar y entonces se levanta a los pobres en espíritu, está también, en primer lugar, desechando la antigua dispensación, la antigua espiritualidad, que tiene que ver exactamente con los judíos, con los profetas. Amén. Que tiene que ver con los profetas del Antiguo Testamento, que tiene que ver con los judíos. Recuerden que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró ante Jacobo, Juan y Pedro, recuerden que en ese monte desapareció Moisés y Elías. Cuando apareció Moisés y Elías hablando con Jesús, entonces que vino la voz del cielo, cuando Pedro se alzó porque quería que permanecieran, Pedro quería que Moisés y Elías permanecieran en la reunión, pero Moisés y Elías desaparecieron. Y una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, y señaló a Jesús nada más: este es mi hijo amado. A él oíd, dijo, a él oíd, es la voz. Dando a entender que tanto la ley judía como los profetas de esa dispensación habían desaparecido. ¿Cómo que habían? ¿Cómo? Desaparecido. Así que usted, no sé, hermano, déjese de engaño y está creyéndose Elías, o está creyéndose Moisés, o está creyéndose Sansón, o está creyéndose Nehemías, o está creyéndose Gedeón. Gedeón. Esperándose Samuel. Los Gedeones están locos. El nombre de Jesús. El único nombre es Jesús. Todo eso desapareció. Mira conmigo que eso es verdad. ¿Eso qué? ¿Cómo qué pasó con eso? Desapareció. En todo el sentido de la palabra. Desapareció como trae un poquito de agua, por favor. Desapareció como institucionalmente, de la raíz. A ver si puedo explicarme. ¿Desapareció de dónde? De la raíz. De la raíz, porque Jesús no está construido sobre nada. Amén. Jesús no está construido sobre nada. Jesús es la roca y es la piedra principal. Amén. El ángulo, Amén. Jesús es la nueva Jerusalén. Nueva, completamente nueva. No está construida sobre nada. Nadie. Gracias. Entonces, cuando Jesús habla de los pobres en espíritu, número uno, se está delastrando de todo eso viejo. Y se está delastrando también de cualquier espíritu, con alguna riqueza, cualquier espíritu nuevo que tenga alguna. Entonces, cuando Pablo escribe a Timoteo, ¿cómo que fue? Cuando Pablo escribe a Timoteo, que le dice que las cartas, cuando habla de hay un momento que él habla de que hay que tener cuidado de los hermanos que tienen espíritu, que ellos tienen espíritu, porque se puede ejercitar el espíritu individualmente. Dios no quiere un espíritu ejercitado individualmente. Dios quiere un espíritu pobre. Un espíritu pobre, vaciado. Amén. Tanto de sí mismo como de lo antiguo, vaciado. Espíritu vaciado. Hello. Tranquilo, que yo a medida que vaya hablando me voy a ir escuchando. Gloria al Señor. Pero eso que usted ve, por ejemplo, en la iglesia evangélica está montada sobre un espíritu engañoso, un espíritu rico. Ellos, la riqueza del espíritu de los evangélicos, de los hermanos. Vamos a ver si quiero hablar claro, hermano, por favor. Yo quiero que me escuche, porque este es muy importante que me escuche. Este mensaje es muy importante como todos. Yo quiero que me escuche porque es clave que ustedes entiendan esto, que no vean esto como una, no vean esto como algo raro. Yo quiero que lo vean, que lo empiecen a manejar, que lo empiecen a dominar, como sé que lo están dominando. No amén o sea amén. Nosotros no estamos
bajo un espíritu o sobre un espíritu humano, un espíritu antiguo. No. A eso es lo que se refería a Jesús cuando dijo que el espíritu tenía que ser pobre, vaciado, libre de todo eso. ¿Va bien? Porque nosotros, así como Gedeón, como Elías, profeta de fuego, profeta de fuego. Esos profetas no existen en este tiempo. Y se lo voy a decir por la palabra ahorita aquí, porque está aquí en estos 5 artículos, en estos 9 artículos. ¿Aló? Esos profetas no existen. Yo te voy a ver en qué plano están. Esos profetas no existen en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento existen solamente los profetas que nos dedicamos a discernir y transmitir el texto apostólico que Dios escribió, que Jesús trajo. Somos los únicos profetas que existimos. Amén. A mucha honra, dígale al que está a su lado, mucha honra. Eso quiere decir que ahora no existen profetas que predicen cosas. Claro que sí. Somos profetas y podemos predecir cosas, y predecimos cosas, pero no son nuestra tarea. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es tratar exactamente con la palabra escrita. Amén. Con la palabra de Cristo. Con la palabra de Cristo, no cualquier palabra, sino con la palabra de Cristo. Vamos a ver. Pásame una silla y para que me sienta un ratito para que me escuche mejor. Así me explico. No me siento mal, me siento bien, pero una silla para sentirme mejor. ¿Cuántos quieren que me sienta mejor? Amén. ¿Mejor o más o menos? Bien. Bien, sí, esa es nuestra salud, nuestra riqueza. Gloria al Señor. Yo creo que vale la pena que usted preste atención a todo lo que vamos a decir hoy. ¿Vale la pena o no vale la pena? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando ustedes, por ejemplo, yo les reto a ustedes se la pasan viendo, porque ¿quién va a escapar del TikTok o del Facebook? ¿Quién escapa de eso? Si eso está ahí. Usted que se la pasa viendo, vea la mayoría de esos mensajes que predican esa gente y se va a dar, y predican esos predicadores de TikTok, se da cuenta que el 90% están basados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Su espíritu se alimenta con el espíritu del Antiguo Testamento, un espíritu profético que ya no existe, que no es el momento, que no es nuestro momento, amén, que no es nuestro momento, pero ellos quieren vivirlo porque ese espíritu del Antiguo Testamento los enriquece, los vuelve ricos, Entonces, no hace mucho me mandó una persona un texto, a ver si lo tengo acá, a ver si me sale, y me mandó una persona un texto. Este texto me lo mandó a Esteban, y este bromo me lo mandó María Elisa. Elisa manda como 20,000 lo que era, pero hay una que manda que son buenas. No, me dice muy cuerda, ¿viste? En la palabra. En otra cosa no, pero en la palabra es muy cuerda. Y ella ha entendido, ¿viste? Ha entendido la palabra. Me quedé loco, ha entendido la palabra. Entonces mandé este video, me dijo, mira David, lo que tú dices, mira lo que tú dices. Esos hermanos tan locos, perdidora, mira lo que tú dices. Mira el espíritu de ese hermano. Ya tú sabes un espíritu rico. ¿Cuántos están listos para ver un espíritu? Escucha un espíritu rico. Mira esto, David. Me lo mandó. Cuando lo escuché, yo dije, María se entiende todo esto. Hermano, porque voy a volverlo a repetir. El reino de los cielos se recibe en nuestro espíritu. No tiene nada que ver con nuestra mente. Puede ser, y María Elisa no es el caso, por supuesto, puede ser un demente, pero si abre su espíritu, y su espíritu es pobre, lo recibe. Amén. Pero por eso es que tú ves, por ejemplo, aquí viene, este no es el caso de él tampoco, aquí viene
El hermano Rodríguez, que no escucha ni ve, no escucha ni habla. ¿Y entiende? Amén. ¿Qué te parece? O sea, una cosa, porque se recibe en el espíritu, eso no se recibe en la mente, sino en el espíritu. Amén. Y hablando de resurrección, hablando de resurrección, que viene entrando Eli. Sí, siéntate ahí, ponte cómodo. Ahora te traemos una silla de tensión, una cama. Dios te bendice. O sea, Dios que está aquí. Dios te bendice, hijo. Me alegra mucho verte. Gloria a Dios. Bueno, mira, vamos a ver qué es lo que puso María Elisa. Rachado. Y por la espada del apóstol Sergio Enríquez, nuestro Padre del alma, te declaro libre de toda maldición. ¡Grito de guerra! Como profeta de Dios, bajo la autoridad del apóstol Sergio Enríquez, declaro por la espada de Jehová. Se les olvidó Jesús. ¿Qué le parece? Porque están trabajando directamente con Jehová. Se les olvidó Jesús, pero están trabajando directamente con Jehová. O sea, vienen con Jehová, saltaron a Jesús y están trabajando directamente con Jehová. Y aquí hay una multitud de gente, ¿ya? Gritando, esta es la onda de los evangelios. Y todo el mundo, ¡ah! El Padre de Jehová y el Padre del apóstol Sergio, ¿cómo? Sergio Enríquez. Ay, Sergio Enríquez, por decir. Sergio Enríquez y él están anotados, pero anotados para el infierno. Están anotados para el infierno. Ya deben estar en la primera página del infierno. ¿Sabes que sí? Usted dirá, pastor, usted está diciendo que los hermanos no se pierden. Claro que no se pierden. Se toman un café. Ellos salen otra vez, pero entran. Ellos pasan cerca, entran, porque el texto dice que son salvos, pero así como pasan por el fuego. ¿Cuánto han leído el texto? En Corinto dice que son salvos, pero así como que pasan por el fuego. Quiere decir que se toman un café en el infierno. Sergio, este es Sergio, y el otro, y el que lo está diciendo, se van a tomar un café en el infierno si no se arrepienten. ¿Qué le parece? Te voló a Jesús. ¡Qué locura! Yo he visto un espíritu rico, pero María Elisa la pegó. Yo he visto un espíritu rico, pero hasta donde llegó, esto me lo mandó María Elisa. Yo he visto espíritu rico, pero hasta donde llegó este espíritu, ¿qué pasó de rico? Este es más rico que Acuña, es más rico que Acuña Junior, más rico, mucho más rico. My God. No, déjeme gozar un rato. Es que terrible. La espada de Jehová, ¿qué te parece? Ahora él voló a Jesús y es la espada de Jehová. Y voló a Jesús, claro. Ellos no pueden nombrar a Jesús. Y si lo nombran muy poco o lo nombran de último. Lo nombran de relevo. Ellos no pueden nombrar a Jesús porque Jesús no apoya eso y Jesús enseñó lo contrario. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú apoyas? ¿Cómo tú haces? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la vieja guardia, en la Cuarta República, ¿no? Yo estaba en la Cuarta República y yo me acuerdo que habían cosas que yo no hallaba cómo enseñar. A mí me traían bosquejos y bromas, que si de Cas Luna, para que yo lo repitiera, pues, porque era un guión. Para los encuentros había que dar los temas de Cas Luna, para todo eso había que dar los mismos temas que ellos hacen. Entonces yo no hallaba cómo explicar. Por ejemplo, cuando hacíamos el lanzamiento, el tema de la cobertura. Yo no hallaba cómo explicar el tema de la cobertura. Porque no hay un texto en la Biblia que diga que los hermanos deben estar bajo de un pastor. ¿Aló? Que los hermanos están bajo la cobertura de un pastor. No hay un texto en el Nuevo Testamento que diga eso. Es un asunto absolutamente inventado por ellos. Y yo me llamo el hermano fulano de tal y te vas a la cobertura del hermano César Rodríguez. Bueno, que locura es esta. ¿Y de qué Biblia sacaron esto? ¿Entiendes? Yo no hallaba cómo decir, este es un tema. Entonces tenía que irme ¿para dónde? ¿Para dónde tenía que irme? Para poder agarrar fuerza, para poder agarrar algo. Al Antiguo Testamento, hermano. Y el Antiguo Testamento sí agarraba los textos. Por ejemplo,
yo soy el Dios de tu padre, le dijo a Abraham. ¿El Dios de qué? De tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que tienes que tener papá. Y mira como Jacob bendijo, mira como Abraham bendijo. Ahí está la bendición. Necesita que un hombre de Dios te bendiga y te cubra. Tenemos que irnos para el Antiguo Testamento, para el Nuevo no. Porque no encontramos a Pablo solamente diciendo sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y no encontramos a Pablo diciendo que estén bajo mi cobertura. Ay, Dios mío. En ese antiguo de la Cuarta República. ¿Cuántos están aquí todavía? Ustedes no están ahí. Ay, apóstol, usted está en la quinta. No, tiene la séptima. El reino de los cielos. Amén. Esa es la última república. La república del reino de los cielos. Entonces, bueno, entonces yo tenía el tema, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, un enredo total, el tema de la sombrilla, el lanzamiento. Yo pongo una sombrilla para que la sombrilla, según la sombrilla era yo. Se metía bajo la sombrilla a tiempo. Son temas que yo no hallaba cómo decir. Y yo quiero arrepentirme y decirle a ustedes bien claro las cosas. ¿Okay? Y yo creo que la sombrilla existe, por supuesto, y por la palabra sí lo puedo comprobar, pero no sobre un hombre, sino que la sombrilla la tienen los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia tienen una sombrilla que protege al resto de los hermanos. Yo sí lo puedo comprobar, no es el tema, pero cuando sea el momento lo vamos a hablar. Amén. Sobre todo en el lanzamiento. Los ancianos sí, porque cuando habla de los ancianos, cuando Pablo habló de los ancianos, dijo que nos humilláramos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, ¿ves? Como dice, cuando está hablando de los ancianos, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, dando a entender que si alguno se salía de la humildad debajo de los ancianos, podía ser presa del devorador, de Satanás. Quiere decir que la sombrilla sí existe, pero cuando se aplica nada más a los ancianos, no a una persona. Y ahora yo digo, como vamos a eliminar todo eso, yo lo digo porque aquí que vayan a ir para el lanzamiento, ya ni siquiera se van a acordar de eso, y cuando se le explique, ahora sí podemos explicarlo por la palabra. Hello. ¿Cuántos ricos hay aquí en el espíritu? No, pobre en espíritu. Yo sé que suena bonito, pero no es bonito. Tú sabes que suena bonito, es otra cosa más, que suena bien bonito, pero no es bonito, pero no es bien, no es bueno. Nosotros debemos ser pobres en espíritu, vaciados completamente para poder ver, para poder tener, para poder disfrutar, para poder entrar en el reino de Dios. Debemos ser pobres en espíritu, vaciados del espíritu, vaciados de nosotros, de nuestra propia. Y sobre todo, por supuesto, del Antiguo Testamento, porque es el Antiguo Testamento, precisamente la vieja dispensación, la que alimenta ese espíritu rico con todos esos cuentos. Yo soy como León, yo soy como Moisés, yo soy como Elías. Déjese estar creyéndose que usted es un profeta del Antiguo Testamento, porque eso no existe ya, por favor. Déjese estar creyéndose eso. Los profetas que existen ahora están en la línea del Nuevo Testamento, están en la línea de la iglesia de Dios. Por ejemplo, no hay profetas independientes. Por ejemplo, yo quiero que alguien me entienda esto, lo que puedan entender, por favor. No hay profetas independientes. Yo soy profeta, mi propia siervo de Dios que Dios levantó, por favor. Sí, porque él lo vio que así Dios levantó a Oseas, Dios levantó a Amós. Eso no existe ahora. Hay profetas entre la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios. Amén. Dice que había entonces en Antioquía, ¿qué es lo que había en Antioquía? Profetas. Imagínate. Dice que Dios constituyó él mismo en su iglesia. ¿Qué constituyó? Apóstoles. ¿Dónde lo constituyó? Porque dio a su iglesia. ¿Qué es lo que dio a su iglesia? Primeramente, es decir, que todo el ministerio profético de ahora es un ministerio de la iglesia, no es un ministerio individual. Ningún ministerio es individual, ninguno. Amén. Aprovecho otra cosa para decir acá en este punto. Y cuando dice bienaventurados los pobres, ¿los bienaventurados los qué? Los pobres. Si nosotros tuviéramos una visión, si la Biblia fuera una visión individualista, dijera bienaventurado el pobre, bienaventurado el pobre en espíritu, porque él verá a Dios. Entonces nosotros diríamos, bueno, aquí tenemos que matarnos entre todos a ver quién lo va a ver. ¿Claro? Y aquí, bueno, sálvense quien pueda, pero no, él dice los pobres, esa visión, esa visión individualista de que crearon evangélicos no existe en la Biblia, hermano. Después tenemos que irla borrando de todas partes. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántos son pobres en espíritu? Claro, dice porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Vamos a empezar por aquí. Jesús comienza a explicar, señores, el reino de los cielos no tiene nada que ver con personas ricas en el espíritu, ricas en su espíritu. Cuando una persona es rica en su espíritu, no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Nada que ver con el reino de los cielos, nada que ver con su espada, con Jehová, con sus reales, con todas sus cosas que él está diciendo. Hermano, no tiene nada que ver con el reino de los cielos, nada que ver. Amén. Absolutamente nada que ver. Dice el texto. Entonces, cuando empieza la segunda bienaventuranza, nosotros vamos a ver algo aquí poderoso, porque ya empieza en la línea de la justicia. Una de las cosas que muestran estos 9 artículos es que el reino es un reino de justicia. El reino de Dios es un reino de justicia. El reino de los cielos es un reino de justicia, principalmente de justicia. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran. Oh, bendito el Señor. Hermano, nosotros vivimos en un mundo, la situación del mundo. El mundo, hermano, está en contra de la economía de Dios. El pecado, el yo, las tinieblas, el mundo, todo el mundo está en contra de la economía de Dios. Todo el mundo. Yo creo que nosotros, si nosotros tenemos un espíritu vaciado, un espíritu pobre, y hemos visto el reino de Dios, lo próximo que nosotros vamos a sufrir una aflicción por causa de las situaciones del mundo. No sé si alguien me está entendiendo, si me estoy explicando, perdón. Por causa de la situación del mundo, hermano. Mira, hermanos, si una persona está feliz en el mundo, no, hermano, es feliz, normal. De un mundo completamente contrario a la economía de Dios, a la voluntad de Dios, uno se aflige, ¿no? Esos son los que lloran. Los que lloran allí son esos, que no están satisfechos, están afligidos por la situación que hay en el mundo. ¿Cuántos están afligidos por la situación que hay en el mundo? Yo sé que mucha gente a veces nos volvemos egoístas, ¿no? Mientras que yo esté bien, no importa que lo demás esté mal. Mientras que yo esté bien, no importa que lo demás esté mal. Indolente. Una persona que yo hable de cosas que a veces a alguien le choca, porque dirán, oye, es un asunto político. Si una persona no está afligido porque vinieron 150 naves norteamericanas, mataron a 100 personas y se llevaron secuestrado a un hombre, a un presidente, sin ninguna prueba de nada, de que haya cometido ningún delito de paso, y el que lo haya cometido tampoco era problema de ellos, era problema de un asunto aquí. Si una persona no está afligido por eso, ¿por qué se aflige entonces? El mundo entero, hermano, está en contra de la economía de Dios, en contra de Dios. Nosotros debemos ser personas que sufren eso, que lloramos por eso, y eso es lo que va a permitir que seamos consolados. Amén. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Usted se va a dar cuenta que la mayoría o todas estas bienaventuranzas concluyen con la venida de Cristo. Todo va a concluir con la venida de Cristo. Los que lloran van a ser consolados. ¿Cuándo van a ser consolados? Van a ser consolados en la venida de Cristo. Amén, aleluya. ¿De qué otra manera vamos a ser consolados, hermano? ¿Cómo tú consuelas? ¿Cómo tú me consuelas cuando el mundo entero está en contra de Dios? ¿Cómo me consuelas cuando el mundo entero está en contra de Dios? Voy a estar llorando todo el tiempo. Todo el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra, aquí en la humanidad, vamos a estar llorando. Todo el tiempo vamos a estar llorando, hermano, porque vivimos en un régimen. Vamos a dejar de llorar es cuando venga Jesús. Porque cuando venga Jesús, entonces vamos a recibir consolación. Entonces mire como dice el verso 15: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Usted va a descubrir, hermano, que todas estas posiciones que Dios menciona acá en estos artículos constitucionales, todo esto que Dios menciona acá es general. ¿Aló? Es general, es nuestra forma de vida, nuestra forma de nosotros pensar, nuestra forma de ver las cosas. Los que lloran es general. No es los que lloran nada más porque no hay real. No es los que lloran nada más porque la iglesia, porque no tenemos, no es los que lloran nada más porque estamos en persecución. No. Los que lloran es general. ¿Aló? Los que lloran, o sea, todo lo que pasa en el mundo debe a nosotros afligirnos. Todas las cosas que pasan en el mundo deben afligirnos a nosotros. Nosotros debemos ser los que lloran. No sé si alguien está aquí hoy. Nosotros debemos ser los mansos.
El reino de Dios es un reino de mansedumbre, de paz. Una persona conflictiva, peleona, el divisor del mundo es Satanás. La rebelión del mundo la inició Satanás. Satanás es el gran adversario de la paz. Cualquier persona que vaya a favor de la guerra o a favor de la hostilidad o va a favor de Satanás, hermano. No va con Dios. Por eso Dios quiere personas que sean mansos. Que sean mansos, es decir, personas que pueden, bendito el nombre del Señor, resistir todas las cosas que están sucediendo y aún mantenerse en paz. Llorar, pero en paz. Diga conmigo, llorar, pero en paz. El verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire cómo estas tres bienaventuranzas, una tiene que ver con la otra. Los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Usted sabe que, hermano, yo dije, aquí vamos a leer la constitución del reino de los cielos. Entonces algunos hermanos dirían, bueno, esta constitución tiene que ver con cosas que tienen que ver nada más que con nosotros acá, con el grupo, nosotros acá. O sea, bienaventurados los que usan falda, no las mujeres que no usan pantalón. Bienaventurados las mujeres que no se peinan, sino que no se deslizan. Bienaventurados son los hombres que no usan bigote, sino que se mantienen. Bienaventurados los caballeros que llegan temprano a la iglesia. Todo esto tiene que... Pero no, hermano. Cuando ve la constitución, usted se está dando cuenta que Dios está hablando de un plano general. Nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. Nosotros tenemos que pertenecer. Número 1, a los pobres en espíritu. ¿Alguien está aquí hoy? Número 2, a los que lloran. Nosotros tenemos que pertenecer a los que lloran, a los que se afligen viendo las situaciones del mundo. Número 3, nosotros tenemos que pertenecer a los mansos. No sé si alguien está aquí hoy. A los mansos, a los que aunque se afligen, están dispuestos a soportar, sin llegar a ninguna hostilidad y sin apoyar ninguna hostilidad. Y número 3, y número 4, no sé si es la 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Viven en un mundo injusto. No sé si alguien está aquí hoy. Injusto, hermano, y tú te afliges viendo todos los días la televisión. Ahorita yo antes de venir prendí el televisor mientras me vestía para ver un poquito la noticia y estaban hablando un programa que se llama Realidades en Telesur y estaban pasando el esquema de las situaciones que hubo en Argentina cuando hubo la dictadura militar en Argentina en el 76. La dictadura de Argentina fue del 76 al 83, según ellos allí, y entendí esta mañana, lo supe esta mañana de paso. Y entonces miles de mujeres, miles de personas desaparecieron, las fosas comunes, cientos de personas. Después de yo no sé cuántos años se descubrió quiénes eran. Las madres y las abuelas nunca encontraron a sus familiares, nunca los encontraron. Encontraron más de 400 fetos, más de 400 bebés que las mujeres que fueron prisioneras durante la dictadura parieron cuando estaban presas y también fueron muertos también. Más de 400 y fueron enterrados en una fosa común. Las mujeres que iban pariendo y los iban enterrando en fosas comunes allí. Y encontraron más de 400 fetos. O sea, en el mundo hay suficiente injusticia como para que nosotros estemos ocupándonos de cosas triviales dentro de una localidad. Como que si el hermano usó pantalón, que si el hermano usó falda, que Dios te dice que va a venir, demasiado. No sé si alguien está aquí hoy. Y Dios quiere que fundamentalmente su reino sea formado por ese tipo de personas que son pobres en espíritu, que lloran, que son mansos, aparte de que son pobres, son mansos y que tienen hambre y sed de justicia. Como quisiera yo, hermano, que un día, que estos días que se aproximara, que llegara el reino de Dios. Le aseguro que los culpables de esos 400 y pico de fetos, le aseguro que los culpables de esos cientos y pico de muertos, esos miles de muertos en esas dictaduras, le aseguro que los culpables de eso van a revivir, van a ser sacados del infierno para ser juzgados y ser echados en el lago de fuego. Le aseguro que todo eso lo vamos a ver nosotros. Le aseguro que todo eso lo vamos a ver nosotros. Que vamos a ser saciados. ¿Cuánto dice que eso es así? Una vez yo supe que Apocalipsis capítulo 15, cuando habla del trono, cuando habla del mar de cristal, el mar de cristal se refiere al juicio final.
Y el mar de cristal que aparece en Apocalipsis capítulo 15 es el juicio del trono blanco. Entonces, ¿por qué es un mar de cristal? Porque da la impresión de que el juicio en el trono blanco va a ser grabado. Por eso es que se convierte en el mar de cristal. Va a ser grabado para que eternamente, las próximas cielo nuevo y tierra nueva, constantemente estemos viendo lo que sucedió ese día cuando Dios llamó a cuenta a todos los que debían, a los que estaban, los que tenían esas cuentas. Gloria al Señor. Vamos a esperar que ustedes se sienten, ¿no? Porque yo no puedo hacer las dos cosas. Predicar y verlo ustedes, me desconcentro. No es por cuestión nada, sino que me desconcentro. Amén. Pierdo la idea. Entonces pareciera que el reino de Dios, yo creo que me entienda bien esto, porque hay gente que cree que el reino de Dios, hay gente que hace un círculo de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo creo, de todo lo que hay, de todo lo que yo hago un círculo aquí. Yo soy chavista o yo soy opositor, este es mi círculo, este es lo que yo pienso y sí. No, hermano, tú te has equivocado, tiene que abrir bien su cabeza y abrir bien su mente para todo, hermano. Si usted no se aflige porque una potencia mundial vino acá sin ninguna autorización de nada y mató y violó a más de 100 personas, y claro, 30 cubanos que los cuales no valen nada. Mató a un cubano es como, para los norteamericanos, los europeos, para ellos matar a un cubano es como matar a un perro en el monte, ni siquiera en la calle, porque en la calle duele más. Matar a un cubano es como matar a un perro en el monte, para ellos. Ay, mataron a un cubano, es como matar a un perro en el monte, ni siquiera en la calle. Mataron a 30 cubanos, tranquilo todo el mundo. Le hicieron tremendo entierro a los 30 cubanos, caballeros, durante varias semanas. Yo lo vi completico por la televisión. Tocaron las cornetas, vi la procesión de los cubanos, vi la procesión la procesión que hicieron de los cubanos, hermano. La procesión para llevar los féretros. El cortejo fúnebre, gracias, Esteban. Y los carros de los cubanos, los carros son del 56, los carros son del 56. Te dicen, no, por el comunismo, no. El comunismo. Nunca más pudieron comprar carros. Por el bloqueo. Nunca más pudieron hacer trámites. Nunca más pudieron sacar ni una lisa de Cuba para venderla afuera en la calle. Nunca más pudieron vender nada afuera, sacar su divisa. Nunca más. Cuba es el único país en Sudamérica, yo creo que en Latinoamérica, yo creo que de los pocos en el mundo, que es capaz de producir toda la medicina que necesita. Toda la medicina, pero no pueden producirla, no tienen materia prima, no tienen dinero, no tienen ayuda. Ahora no tienen gasolina. Y ustedes están felices, pero Dios no quiere ese tipo de evangélicos. Dios quiere a los que lloran y a los que tienen hambre y sed de justicia. O somos de verdad o no somos. Ya, se acabó el tiempo, está viendo. Ay, tranquilo, y dando opiniones. Y hay gente dando opiniones. Que no, que sean los cubanos, que sean Fidel Castro, que no sé qué, que te dando opiniones. ¿Qué te pasa a ti? Ve bien, no tienes los ojos bien abiertos. Ve bien, pero es un factor de justicia. El reino de Dios es un reino de justicia. Aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de justicia. Si viniste a alabarlo, alábalo, pues si tienes ánimo. Irrumpen, matan, violan, asesinan, muerden, tiran bombas atómicas. Todo el mundo feliz con él, como si nada. Dios no quiere ese tipo de hermanos. Ese tipo de hermanos no son. Esos no son hermanos. No son cristianos. No son vencedores. Ese no es el tipo de cristiano que Dios quiere. Dios quiere cristianos que tengan hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Amén. Yo estaba viendo un programa, porque a mí me gusta mucho ver esos programas. Yo estaba viendo el programa el programa se llama Los Capos de las 5 familias de capos de famosas de Estados Unidos. ¿Se acuerda de eso? Yo soy muy interesado en ver esos programas porque yo cuando estaba muchacho era muy interesado en esos temas. Yo leí un libro incluso, yo leí la biografía de Charlie Lucky Luciano, cuando yo era adolescente, por cierto, cuando lo leí. Y ese Charlie Lucky Luciano fue el iniciador de la mafia de Estados Unidos. El iniciador, ese Lucky Luciano. Fue el iniciador de la familia de mafia de Estados Unidos, la Cosa Nostra, lo que llaman ellos, cosa broma. El iniciador fue ese Charlie Lucky Luciano, el corrupto más grande que ellos tuvieron. Han tenido hasta el sol de hoy es ese Charlie Lucky Luciano.
Y entonces yo estaba viendo el programa por la televisión. Entonces fíjense que yo me quedé impresionado cuando concluye el programa. Cuando concluye el programa aparece un caballero, que es el moderador, que es el que está diciendo, el que está narrando las cosas. Aparece dando una conclusión. Y mira la conclusión que él da. Él dice que las mafias, que esas grandes mafias de Estados Unidos, se inspiraron en el capitalismo. Lo dice el tipo. Es impresionante que lo diga en un programa, en un programa que no es chavista, en un programa que no es de izquierda, en un programa que es de derecha. Es impresionante que lo diga en un canal de esos, ¿me entiendes? Ellos se inspiraron en el capitalismo. Y él dice, porque es el capitalismo el que apareció, el que tiene esa sed de dinero, dinero, es el capitalismo. Entonces él dice, él concluye diciendo, incluso la inspiración del capitalismo es Estados Unidos y Norteamérica. O sea, él dice, el pensamiento de Estados Unidos y Norteamérica es, nosotros tenemos que tener lo que nosotros queremos. Y eso es justo. No importa que le pasemos por encima a quien sea. Matemos a quien sea con tal de tener lo que nosotros queremos tener. Por eso violaron a los mexicanos, robaron California, robaron Los Ángeles, se lanzaron a conquistar medio México como si eso era de ellos, caballeros, a punta de plomo y con mucha más fuerza que los mexicanos. Violaron todo ese espacio, se robaron todo lo que ahorita es California, Los Ángeles, toda esa broma, Texas, toda esa broma, toda esa región, se la robaron en una sola guerra, fueron conquistando tierra por tierra, mataron, inventaron las guerras, porque son expertos en falso positivo. En falso positivo son los mejores. Incluso ellos hacen el falso positivo, hacen las guerras y después que matan a las personas, no importa que se descubra que no era así, porque ya hicieron lo que iban a hacer, ¿entiendes? Pero se enfrentaron en Irak porque Hussein era un ladrón, Hussein estaba haciendo bombas atómicas, bombas nucleares. Resulta ser que Hussein no estaba haciendo bombas nucleares, nada, de todas maneras lo volcaron, que lo tenían preso ya. ¿Qué es lo que piensan hacer con el señor Maduro? El señor Maduro, con el hermano Maduro, lo que piensan hacer ellos, pero no van a poder, en el nombre de Jesús no van a poder. Lo que empiezan a hacer ellos es, no, nos lo llevamos diciendo que es drogadicto, que bueno, nunca lo vamos a poder comprobar, pero no necesitamos comprobarlo. Ya cuando andan posponiendo, ahora están posponiendo el juicio, trancando para que los abogados no lo defiendan, y entreteniendo al mundo con sus mundiales, y entreteniendo al mundo con su guerra, y entreteniendo al mundo con todas sus cosas, mientras que tienen al bigotú ahí presos, detenidos. Y eso es justo, nosotros tenemos que estar tranquilos con eso. Normal, porque total, eso no es familia de nosotros. Normal. Me está contando una persona que estaba llorando por Maduro, el día que se llevaron a Maduro, entonces otra persona ha llegado a ella y que le encontró llorando. ¿Pero qué haces tú llorando? Esa es familia tuya, ¿ves? Claro que sí es familia, ¿cómo no va a ser familia? ¿Entiendes? Aunque no fuera familia. No tenemos que llorar por las niñas. ¿Sabes que es una tristeza tremenda? Mira, las niñas que fueron calcinadas por ese misil allá en Irak, empezando la guerra. Empezaron una guerra sentados con los iraníes, sentados, dialogando con ellos, aprovecharon que estaban sentados y guerreando. Me gusta esto, hermano, ¿por qué? Porque yo puedo hablar de esto claramente y estoy en la Biblia. ¿Estoy en la Biblia o no estoy en la Biblia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ellos serán. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Este es un reino de misericordia. Nosotros necesitamos misericordia. Mira, usted sabe una cosa que a mí me espanta, hermano. Una cosa que a mí me espanta, no, una cosa que a mí me preocupa. A mí me preocupa el tribunal de Cristo. Me preocupa yo en el tribunal de Cristo. A veces no me gusta ni pensar mucho en eso. Yo voy a pensar yo en el tribunal de Cristo, cuando me presente en el tribunal de Cristo, Dios mío, y empiezo a recordarme, de todo, de mi mamá, de mis hermanos, de todo, empiezo a recordarme. ¿Cómo fue el tribunal de Cristo?
¿Cómo salgo yo bien de ahí? La única forma que yo salga bien del tribunal de Cristo, este es el caso mío, yo no sé cuál es el caso de usted. La única forma que yo salga bien del tribunal de Cristo es que Cristo tenga misericordia de mí. La única forma que Él tenga misericordia de mí es que yo tenga misericordia de los demás. Ellos alcanzarán misericordia. Los que tienen misericordia, ellos van a alcanzar. ¿Qué? No debemos ser personas inconscientes. Debemos ser gente de misericordia. Amén. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense cómo la palabra justicia se repite. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Primero dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y tú dices, bueno, hambre y sed de justicia, ok, podemos tenerla. ¿Aló? Hambre y sed de justicia, bueno, no está mal. Ah, apóstol, que debo tener hambre y sed de justicia. Bueno, no está mal, sí, tengo hambre y sed de justicia. Amén. Está bien, lo acompaño en eso. ¿Aló? ¿Cuántos me acompañan en eso? A ver, pueden tener hambre y sed de justicia. ¿Me acompañan en eso? Oh, gracias, muy bueno. Pero le voy a pedir ahora que me acompañen en esta bienaventuranza. Acompáñenme en esta, que es la próxima. Porque aquí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es un escalafón más allá. Los que padecen persecución. Es decir, los que pagan un precio por causa de la justicia. A lo mejor hay cosas que uno dice a favor de la justicia, hay cosas que uno dice por la justicia, hermano, que a lo mejor le va a causar a uno le va a causar alguna persecución, le va a causar algún mal. Amén, amén. Está metido en el reino de los cielos. Amén, amén. Si hay algo aquí que yo diga que eso me va a causar persecución, amén, amén. Eso es lo que yo quiero. Participar. ¿Aló? ¿Usted cree que yo tengo miedo de que no diga eso, que no diga aquello, que van a venir, que lo van a hacer, que lo van a... A veces me da cierto temblor porque cuando habita en Estados Unidos, Daniel está en Rusia y a veces me da cierto temor. Digo, vaya, dice algunas cosas, pero yo sé que Dios lo va a librar. Yo sé que Dios va a librar a todos, pero yo no puedo tener miedo a ninguna persecución porque al contrario, Dios me está pidiendo Dios está diciendo que más bien es una bienaventuranza. Más bien eso es lo que me va a volver feliz. Más bien, que yo pueda ser perseguido por causa de la justicia, hermano. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. A veces hay que pagar un precio. ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio? Hay gente que no le gusta meterse en nada. No, nosotros no vamos a meter en cosas porque no. Hay gente que cree que más bien esa es la posición correcta. No, el hermano es bruto. No hay que meterse en cosas. No hay que meterse en cosas. Recuerdo que él fue a llevar a Luisana para que Luisana se hiciera el ecosonograma, que yo no sé para qué se le iba a hacer, porque eso nomás se le ve clarito que es un niño grandísimo. ¿Aló? Es mayor, ni siquiera tuve que ver nada. Yo pesa 3 kilos, 4 kilos, 4, 58 centímetros. ¿Tú lo viste? Es un nieto de Ramón Achique. Espere que soy mantequilla. Hoy sábado. Me siento ahí en el consultorio. Están ahí las hermanas, gente. A la gente le gusta hablar guapo. El doctor habla más que el carrizo viejo. Me lo pintaron como que era el mejor doctor del mundo. Ok, podrá ser el mejor, pero yo más nunca voy a estar con él. Más nunca. Tiene que haber otro bueno igual. Más nunca me reúno con una persona así. Bienaventurados los que padecen persecución. No sé mucho, se montó uno en el carro que yo le di la cola y de papá para acá. Se montó, ¿dónde está? ¿Qué? La calle, yo lo bajé aquí. ¿Dónde te vas? No, ¿dónde te vas? Y venía preguntando, ¿dónde te vas? Y lo bajé aquí. Aquí lo volví a agarrar, allá en Palmares. ¿Quién es la cola? Casi se me monta en el carro. Y hasta le sale a uno que dice, ¡pastor! Aquí vamos a padecer persecución. Aquí si vamos a padecer persecución, vamos a padecer persecución, pues. ¿Aló o no aló? Tiene que quedar bien con todo el mundo. Sí, móntese. Si se monta el chavita, se monta el opositor, se monta como él le toca en el vaina. No, hermano, padezca su persecución, déjese de vaina. ¿Aló? Entonces estamos ahí sentados. Entonces viene una señora y dice, bueno, se llevaron a Maduro y ya la cosa empezó a arreglarse. Entonces, no, de una vez, me reventé.
Entonces empezaron a arreglarse porque quitaron las sanciones, hermano. Quitaron las sanciones, era una mujer, era pura mujer, y había un solo hombre, no se atrevió a meterse conmigo porque si se hubiera metido en la conversación, todavía tengo fuerza. Y entonces me dice, y le digo, se lo llevaron porque quitaron las sanciones, ¿no? Quitaron las sanciones, levantaron, le dieron la licencia a la petrolera, están pagando, dejaron la hostilidad, sacaron el banco de aquí, sacaron el carro, sacaron esto, mandaron embajadora, vieron nuevamente, reconocieron a la presidenta, hicieron todo. ¿Qué tema te diga cosas? Por eso es que la cosa está en medio arreglada. Ay, no, sí, pero que si antes no se arreglaba, ¿y por qué antes no podía yo? Entonces, el Banco Central de Venezuela tenía 1000 sanciones encima, mami, no podía hacer transacciones, no podía hacer compras, no podía hacer ventas. El Banco Central de Venezuela no podía hacer una transferencia bancaria. Imagínese usted que usted tenga una empresa y le tranquen la cuenta. A ver, ¿cuántos empresarios hay aquí? Imagínese que le tranquen la cuenta. Le tranquen la cuenta, no puede hacer pago móvil, ni puede hacer transacciones. Imagínese usted. Nosotros teníamos un banco, 7 años, un banco. Este es para los que lloran, este es para los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros teníamos un banco central que manejaba todos los reales del país con las cuentas trancadas, que no podía hacer ninguna transacción en ningún banco, a ningún lado ni para ningún. Hermanos, por favor, ¿me van a acusar a mí de qué? Sí, las cuentas hackeadas, transferidos los reales, no lo han dado todavía, no han regresado los reales. 300 millones de dólares, 2.000 dólares, más de casi 30 millones de dólares nos robaron en esos tiempos, sin meter asunto en las empresas. Entonces cuando le hablo así, cuando le digo a la señora, el marido le dice que no, el le dice que no te metas. No, pero es que entonces pensé hablar yo, no, ¿qué tal? Entonces el doctor que está hablando también, entonces el doctor también lo enfrenté, entonces el doctor me dice que no, el doctor me dice que aparte que no, hijo, no, pastor, usted tiene que ser tolerante, porque cuando una gente, pastor, fija demencia, cuando usted ve esas cosas así, no le pare a eso, yo no le voy a parar, voy a parar y no voy a fingir ninguna demencia y tú contigo no lo voy a ver más nunca. Podrán pintarte que eres el mejor doctor del mundo. Entonces, a Gabriel alguien lo saca de ahí, si no lo saca, que salga por su cuenta. No me interesa verlo antes, yo sé que está bien. Ahora hay inventaron eso de que los sonogramas. La mayoría de no se decían los sonogramas. La gente cuando iban a París, que se dan cuenta que eran 3 muchachos, cuando iban a París. Y ellos salían buenos y sanos y son los que tienen 80 años ahorita. Alábalo si tienes ánimo. Yo le doy un consejo a usted, no finja demencia en ningún lado. No finja demencia en ningún lado. Porque si usted no defiende lo justo, no le digo yo que defienda ningún gobierno, usted tiene que defender lo justo. Si usted no es una persona que defienda lo justo, entonces usted no tiene bienaventuranza aquí en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no está refiriéndose a los evangélicos. Aquí no dice, porque si no aquí dijera, bienaventurados los que padecen persecución por causa del evangelio. Ya usted va a ver que más adelante sí está. Pero este artículo dice, es general, justicia. Justicia es justicia. ¿Cuántos saben que justicia es justicia? Aleluya. Usted va a estar allá en Chile, por ejemplo. En Argentina, por ejemplo. Mi ley está suavizando la ley y el asunto para favorecer a los verdugos de la dictadura. Entonces usted va a estar, bueno, pero eso ya pasó, hermano. ¿Qué le pasó a usted? Usted va a estar en Chile, por ejemplo, donde hay miles y miles de brutalidades escondidas. Recientemente, no sé cuántas personas quedaron ciegas por las manifestaciones que hubo, los disturbios, las policías disparaban y dejaban ciego a la gente con perdigones. ¿Usted se acuerda de eso? Son de los años anteriores, los años recientes, 2019, una represión, una super represión. Y en medio de esa represión, los derechos humanos estaban aquí en Venezuela, porque aquí nunca se le disparaba a ninguna manifestación de ningún tipo de esa manera, chicos, que ustedes sepan. Ustedes saben que usted también era de los que iba para allá para esa broma. Allá no dispararon y dejaron ciegos miles de personas, ciegos, con perdigones. Entonces uno tiene que estar ahí tranquilo. Yo no soy chavito, ni soy cool, ni soy paco, soy puca. Lo mío es el reino de Dios. ¡Reino de Dios! ¡El reino de Dios es justicia! ¿Cuál reino de Dios? Eso que el reino de Dios está separado de la justicia. Un reino aparte tiene Dios, pues, la injusticia. Y todo lo demás. Dios sigue siendo el rey, y el dueño, y el jefe, y el creador, y el soberano de todo el mundo. Y todo lo que pasa en el mundo es problema
¿Usted cree que Dios está con los brazos cruzados cuando está matando a ese poco de gente ahí? 11. Bienaventurado cuando por mi causa, ahora sí, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Dónde es grande? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. Ahí está. Vamos a ver varias cosas aquí. Gloria al Señor. Fíjense que todos los artículos están separados. Primero, bienaventurado que parece persecución por causa de la justicia, y hay justicia de forma general. Y segundo, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Cuando parece, un artículo dice cuando parece persecución por causa de la justicia, otro artículo dice cuando parece persecución por mi causa. Son dos cosas diferentes, ¿me entienden? No se crea que un hermano injusto va a ser bienaventurado porque tuvo persecución por causa de Cristo. Ay, sí. Acuérdate que la justicia tiene que ser por las dos cosas. No sé si alguien me está entendiendo hoy. Gloria al Señor. Cuando por mi causa os persiguen, es un precio que nosotros tenemos que pagar. Dios sabe, el Señor sabe que decir la verdad siempre va a causar persecución. Siempre. Decir la verdad siempre va a causar persecución. Siempre, siempre. Satanás está molesto, Satanás está reventado, Satanás está hermano, furioso. Cuando alguien dice la verdad, Satanás se vuelve furioso, hermano. Furioso. Y entonces comienza a buscar la manera de vituperar a los que está buscando la manera de mentir contra de los hermanos. Gloria al Señor. Estas mentiras pueden incluso enredar gente que aparentemente es justa, pero no es justa, porque cuando una persona no es justa de forma general, una persona que no es justa de forma general no puede ser justa de forma particular. Es decir, si tú no eres justo con relación al mundo, no puedes ser justo con relación a Dios, hermano. No sé si me estoy explicando. Yo me acuerdo que una vez yo conté a mi mamá me decía, hijo, tú sabes que dicen por allí que el hermano fulano, que me nombró a Marcelino Sojo, dicen que estaban diciendo que el hermano Sojo en yo no sé dónde se llevó yo no sé cuántos reales, hizo yo no sé qué cosa. Yo le escuché con Carlos, mi mamá ya estaba viejita, ¿no? Le respondí con mansedumbre, mamá, así dicen de mí también, que yo que me llevé unos reales en yo no sé dónde. Mamá, la gente habla. Una persona no puede dejarse llevar por un rumor cuando le conviene. Eso es injusto. Entonces, cuando a mí me conviene, me dejo llevar por un rumor. Cuando me conviene. ¿Me entiendes? Así dicen de mí. Y yo no lo. Está diciendo yo aquí porque ese es el chiste que no me causa risa. El chiste que no me causa risa, que yo digo que es una de las cosas que sacó a Juan David de aquí y lo mandó pescado conmigo. Que Juan David se encontró en una reunión, Juan David es el hijo mío, se encontró en una reunión que estaban hablando mal de mí. Entonces en la reunión, el que estaba hablando mal de mí dijo que él había hablado conmigo. El tipo dijo, yo hablé con él, con David Zambrano. Incluso yo hablé con él antes que él cayera preso. Con un grupo allí de gente. La gente está escuchando ahí, pero la gente no sabe, ni me conocen a mí, ni sabe. Yo hablé con él antes que él estuviera preso. Y le expliqué eso. Cuando ahí le pregunta, ¿hablaste con quién? ¿Con David Zambrano o del pastor ese? Es un vagabundo y tú mueres, es el peor de todo. Y estuvo preso. Se llevó unos reales, se fue con una muchachita para yo no sé dónde, y se hizo yo no sé qué cosa. Juan David lo escuchó con calma. Juan David, ahora que yo entiendo por qué Juan David, esto no lo va a escuchar Juan David, ¿verdad? Porque Juan David es chiquitico.
Ahora que yo entendí, yo nunca había entendido eso. Yo Juan David, yo orando Juan David 13, Juan David, yo le soplaba Juan David de noche en la cama, y soplaba, si crecía, no crecía. Y Juan David quedó chiquitico, claro, Juan David quedó chiquitico porque Juan David tenía que, Juan David, la fuerza de Juan David es su mansedumbre. Tiene que ser su fuerza. Juan David le dice, mira hijo, mire hermano, le dice algo. David Zambrano es mi papá. Voy a empezar por ahí, número 12, nunca ha estado preso. El tipo se puso de todos los colores. Que Juan David era pequeñito, Juan David se lo dio con una mansedumbre. Juan David que estaba furioso. Entonces, el tipo le dice, no, pero a lo mejor yo estoy hablando de otro Juan David, de otro David Zambrano. Entonces Juan David le dice, mira, ese es el único David Zambrano del mundo. No hay otro David Zambrano en el mundo, sino ese es el único que hay. Yo antes me enfurecía por eso, me daba rabia, a mí me molestaba eso. Pero después yo empecé a entender y ahora entiendo más. Claro, eso es lo que lo hace feliz a uno. Lo que pasa es que esa felicidad no se ve ahorita, pero se va a ver cuando Cristo vuelva. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando Cristo vuelva, esa felicidad se va a notar en nosotros. Cuando digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. Claro, cuando no pueden decir una sola cosa, dicen varios. Tienen que mentir para poder poner la cosa más gruesa, más terrible. Gloria al Señor. Cuando David tuvo varios altercados, te dice, eso fue lo que dice cuando David tuvo un ataque del diablo por todos lados, el diablo lo atacó por todos lados, para que él tome la decisión de salir por ahí. Y él está bien y va a regresar en estos días en el nombre del Señor. Pero eso fue un ataque por todos lados que tuvo que, de último lo tuvo con el mismo de aquí, con el que yo la planteé, el de por aquí. ¿Sabes cuál es? El que llaman carabatita. Entonces, a eso también lo agarró Juan David por allá. Juan David casualmente estaba por ahí, estaba él hablando broma de mí. Entonces, y yo me enteré de eso porque vino a pedirme perdón a mí aquí. No, pues yo hablé con tu hijo antier y broma. Y ahí fue donde me enteré. Alábalo si tienes ánimo. Entonces, yo sé que tu posición es, yo no me voy a meter en eso para que no hablen mal de mí. Bueno, allá tú. Pero bienaventurado cuando te persiguen por causa del Señor. Mire cómo dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo, regocijados y exaltados, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Dónde es grande? ¿Dónde? En los cielos. Esta recompensa es para los cielos. Todas las bienaventuranzas son recompensas. En los cielos dice, porque así persiguieron a los profetas, que fueron ¿cuándo? Antes de nosotros. Ahí está el texto. Vamos a ver si tiene discernimiento, pues. Persiguieron a los profetas, que fueron ¿cuándo? Antes. Ahí no dice que los profetas que de vosotros, sino que fueron ¿cuándo? Ahí está. Hay una división, hay una separación, hay una distinción entre aquellos profetas y nosotros. ¿Alguien me está siguiendo? La diferencia, entre aquellos profetas, esos profetas fueron antes. Hay un antes y un después. Esos profetas pertenecen al antes. No pertenecen al de ahorita, sino que pertenecen al antes. Hace un momento yo les decía que nosotros no tenemos que ver con esos profetas. Esos profetas fueron profetas de antes. Nosotros somos profetas de ahora. Este ciclo profético es otra cosa. Aquel era otro ciclo profético, este es otro ciclo profético. Amén. Así que no se esté tirando usted, que usted es Elías, que usted es Sansón, que usted es así dice Jehová. Jehová es un fenómeno. Ellos hablaban en nombre de Jehová porque Jesús no había venido. Pero ahora nadie habla del nombre de Jehová. Ni siquiera aparece la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Todo el mundo habla en el nombre de Jesús. Y para hablar en el nombre de Jesús, tiene que citar ¿qué? La palabra. ¡Pum! Lee la palabra y mira, así dice, así te digo en el nombre de Jesús. Así te dice, mira, así dice. Sujetad a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros como tienen que dar cuenta. Sujetad a vuestros pastores como ellos velan por vosotros como tienen que dar cuenta. Sujetad a vuestros pastores como ellos velan por nosotros como tienen que dar cuenta. Así dice Jesús. Así dice la palabra de ¿quién? Jesús.
Está bien, ¿ven? Así es que hablan los profetas. Los profetas hablan leyendo la palabra, amén. Por lo menos yo como profeta quiero decir esta mañana que nosotros no tenemos nada que ver con los profetas de la antigüedad. Nada que ver. Esta designación de profetas ahora, nosotros tenemos una designación de profetas en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros tenemos la designación de profetas en el Nuevo Testamento que tienen que ver exclusiva y únicamente con la iglesia. Y aún nos puso Dios en su iglesia, primeramente profetas, apóstoles. Y aún nos puso Dios, ¿dónde lo puso? En su iglesia. No, es un profeta, entonces ahora dice, yo no tengo nada que ver con ustedes, a mí me habla Jehová por mi parte. Está bien. Sigue en el Antiguo Testamento, que así va bien. Pero yo como maestro tengo la intervención de decirte, amén. No, pero yo no tengo nada que ver con ustedes. Me dirige Jehová. No sé cuántos están aquí, están entendiendo. No es extrañarse que de vez en cuando aparezca un loco aquí entre nosotros mismos en una posición. No, a mí me habla Jehová. Yo le. Hermano, pero ¿dónde está la palabra? No, a mí me habló fue Jehová, ¿cuál palabra? Después se cree Oseas. Yo era agricultor, yo no sé que era albañil. Yo era albañil y Dios me trajo para. Pues es antiguo. Ahora no, ahora tenemos profetas en la iglesia, entre los ancianos, entre los quienes que Dios constituyó. Y esos profetas y maestros son para hablar de qué. ¿De qué hablan esos profetas? ¿La palabra de quién? Entonces los profetas dicen en el nombre de Jesús. La palabra dice así. Pim, 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 pim. En el nombre de Jesús, dicen los profetas, la palabra dice asao. Pum, 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 pum. Y Jehová te manda a decir que te quites esos lentes porque no te quedan bien. Yo creo que estamos llegando a la iglesia que Dios está edificando. A menos que ustedes tengan la espada de Jehová también. Pues si por si acaso ya tienen la espada de Jehová y que saquenle una réplica en que se me regalan una a mí. Ustedes saben que estoy buscando robarle la espada de Daniel, pero ahora Daniel se lo llevaron para Rusia y quedamos aquí sin espada. Porque a Daniel le dan una espada y cada vez que se gradúa le dan una espada. Ya Daniel estuviera recibiendo la espada de cuarto año de alférez. Daniel es alférez aquí. Va a pasar para teniente. Oh, Señor Jesús. Yo contento. ¿Cómo está yo, hermano? Contentísimo estoy. El bicho está jamado, se parece a Arnold Schwarzenegger, el bicho allá en Rusia. Alto y comiendo. Entonces le dice a Grimaldi que está aburrido porque está cansado todo el tiempo está cansado. Dice, estaba aquí, estaba cansado que está aquí. Se fue para allá, estaba cansado, está allá, está cansado. Chicho, ten paciencia, cálmate. Pasa tu tiempo. Gloria a Dios. Oh, Señor Jesús. Cierre sus ojos allí un momentito. Pasa por aquí un momentito, Crismal, para que me ayude en una cosa. Gracias, Señor Jesús. La palabra debe ser tomada textualmente. Nosotros debemos tomar la palabra textualmente porque el Evangelio fue completado.
No hay nada que nos pueda venir a nosotros que esté separado de la palabra, ni nada en lo que nosotros debamos andar que esté lejos y separado de la palabra, de este Nuevo Testamento que Dios nos entregó. Porque ya Jesús se sentó a dar paso a paso, a explicarle, a vaciarse en los discípulos para que ellos supieran la dispensación en la que se encontraban ahora. Y luego, cuando los discípulos no pudieron hacer la transición completa, cuando no pudieron completar la transición, entonces llegó el apóstol Pablo para terminarla. Y el apóstol Pablo fue el que terminó y completó el evangelio. Pero esa era la palabra, esa palabra fue entregada ya. Por eso es que el apóstol dice que ya no se le puede agregar nada ni se le puede quitar, que eso es lo que hay. Y los demás andamos en la comunión de la palabra de Jesús dada a los apóstoles, que ellos vivieron personalmente ese trato personal con Cristo para poder dar esa palabra y ser inspirados por el Espíritu. Entonces nosotros debemos, eso tiene mucho que ver con este primer artículo, como nos dijo el apóstol, ser pobre en espíritu, porque cuando la persona es rica en espíritu puede caer en el error de cometer errores, pero en el error de añadirle algo. Pero cuando eres pobre en espíritu, entonces vas a tener que volver a la chuleta, porque no te sabes las cosas, sino que tienes que volver a la palabra una y otra vez. Debemos volver a la palabra y mantenernos allí. Y el llamado es que nos mantengamos firmes en lo que recibimos, porque es muy fácil que venga una corriente a tratar de llevarse a alguien que es rico en su espíritu, pero el que es pobre en espíritu y está agarrado de la palabra, entonces no tiene ninguna forma de desviarse. Y debemos mantenernos en la justicia, debemos sufrir por las cosas que están sucediendo, por la gente que se está perdiendo, gente que nosotros no sabemos si son nuestros hermanos, porque no los conocemos. Pero puede haber entre ellos alguno que forme parte de la Iglesia Universal de Dios. Y nosotros debemos sufrir por ellos y debemos estar del lado siempre de la justicia, porque en ese lado de la justicia, entonces nuestros ojos no se van a empañar con el engaño del mundo. Satanás tiene el mundo engañado y apoyando. Yo he visto a gente hablando y conversando, sobre todo ahora que estoy ahí en la universidad, y la gente dice, oye, pero ¿qué cuesta? Una profesora, ¿qué cuesta unirse a Estados Unidos? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta ser cómplice de tantos asesinatos? Delante de ellos y delante del mundo no cuesta nada, pero delante de Dios es de donde nosotros tenemos que estar bien. Y que Él derrame su misericordia sobre nosotros, para que el día que nos encontremos con Él, por lo menos tengamos ese punto allí a nuestro favor, de que fuimos aquí justos, que tuvimos hambre y sed de justicia. Dos cosas que la semana pasada el apóstol nos habló del encuentro que tuvo Juan el Bautista con Jesús, un encuentro bien significativo que nos deja una enseñanza importante. Quiero puntualizar allí cuando el Señor vino a Juan para ser bautizado y Juan se negó porque era Jesús. Y él le dijo, deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Sí? La enseñanza que nos deja el Señor Jesucristo allí es, porque Él se refiere a la justicia, es porque estaba escrito en la palabra. ¿Sí? Es necesario que todo lo que esté escrito en la palabra, yo lo cumpla. ¿Sí? Entonces, la palabra, usted que está ansioso de saber cómo es que hace para ser un vencedor, la palabra es la única manera de vivir una vida de justicia. ¿Amén? Vivir en la palabra es lo único que nos permite vivir. Cuando usted se sale de la palabra, usted empieza a practicar, a vivir en una injusticia. Sencillo, ¿lo entendió? Vivir la vida de justicia es vivir en la palabra. Cristo vivió todo lo que estaba escrito de Él en la palabra. Y cuando Juan llegó, es necesario, está escrito que yo tengo que ser bautizado por ti, aunque yo sea mayor que tú. Punto. Entonces Cristo cumplió todo. Otra cosita, Cristo fue el único, porque Cristo vivió la ley. ¿Tú sabes que Cristo vivió la ley, verdad? El único hombre en la tierra que vivió la ley, que cumplió la ley. ¿Lo entendió eso? El único. Ahora, con respecto al mensaje de hoy, me llama mucho la atención porque me está haciendo ruido que nosotros estamos viviendo
el tiempo de la gracia, la palabra de gracia de Dios, ya en un nivel más elevado que el Evangelio del Reino, que está también allí en la gracia, pero el Señor me ha inquietado, voy a decirlo hoy por el Espíritu, de que nosotros ya estamos viviendo el Evangelio eterno. Ya lo estamos viviendo el Evangelio eterno. Entonces, ¿cómo se explica esto? Sencillo. Cuando Juan el Bautista vino a predicar el arrepentimiento, preparando los corazones, como dice el apóstol. Si tú no preparas tu corazón, no puedes entrar, porque la puerta al Espíritu es el corazón. Si tú no preparas tu corazón, la palabra no va a llegar a tu espíritu. Es una bisagra que se abre y se cierra. Si la cierra, no va a entrar al espíritu. Entonces, él prepara los corazones para lo que venía, que era la gracia, pero estaba viviendo la ley. Y Cristo, que es la gracia y la verdad, que caminó, que se encarnó, que caminó con nosotros, era la gracia viviendo la ley. Cristo vivió 33 años de ley. Su ministerio de gracia lo vivió en la ley. Acuérdense que él dijo que la ley no se va a frustrar, ¿oyó? La ley está vigente. La ley, no matarás, no irá falso testimonio, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está vigente, hermano. Cristo lo que hizo fue vino y elevó esos mandamientos, los elevó, lo llevó más allá, pero está vigente para lo que quiere. Y lo vive y lo están viviendo. ¿Entiendes? Solo que sabemos que por la ley nadie puede ser salvo. Ahora, Cristo vivió la ley. Y llegó la gracia. Cristo era la gracia. Juan vino y predicó la gracia, el arrepentimiento y la fe en Cristo para ser salvo. 33 años de ley y ya la gracia estaba caminando. Así mismo ahorita estamos en la gracia, el Evangelio del Reino, pero estamos ya viviendo el Evangelio eterno. Las naciones ya empezaron a desmarcarse. Ya la bestia dijo que fulano no va a comer, que perencejo no va a beber. Ya los líderes están siendo perseguidos por causa de la justicia. Ya le pusieron el ojo al jefe del FBI que renunció y dijo, no estoy de acuerdo con la injusticia. Y él y su familia están expuestos amén de la persecución que contra Snowden, que se tuvo que asilar en Rusia, amén de la persecución contra William Assange, que ha tenido perdió toda su forma de vida por la persecución por causa de la justicia. La iglesia tiene que estar adelante por causa de la justicia, ¿no? Amén. La gente está arriesgando su vida por causa de la justicia. Todos los barcos que salieron con ayuda para Gaza fueron alcanzados, perseguidos, torturados, echados para atrás. Porque están persiguiendo la justicia. Hay miles de personas reunidas, hermanos, trabajando en las cárceles del Ecuador y de todos los sitios donde lo tienen, tratando de liberar gente que injustamente está siendo perseguida y encarcelada, y la iglesia no puede estar a espalda de eso. ¿Amén? Amén. Así que sepamos esto. Estamos en el Evangelio de la Gracia, pero ya el Evangelio eterno está en camino. Amén. Está manifestado en medio de nosotros. Es lo que se va a manifestar. Y las naciones van a ser incluidas al reino por haber ayudado a los encarcelados, a los perseguidos, a los hambrientos, como están haciendo con los cubanos hoy en día. Amén. Solo una palabra. Solo una palabra. Solo Dios está en el cielo. Tenemos que orarle a la palabra y tenemos que hacer todo lo que Dios diga. En la palabra, todo y nada. Ya sabemos eso. Entonces, ustedes y yo y todos tenemos que pertenecernos a la palabra. Gloria a Jesús. Claro, Donald Trump cuando venía a atacar para acá, dijo que el petróleo era de él, que todas esas cosas eran de él. Cambió su estrategia y ahora somos la misma visión, pero con otra estrategia. Que Venezuela se vuelve el estado 51 de Estados Unidos. ¡Ay, qué mantequilla! Es decir, que le regalemos todo el petróleo. Porque a Venezuela convertirse en un estado, ellos vienen siendo los dueños y los administradores directos de todo el petróleo. Hay que decirle eso a la señora esa, a la profesora esa que dice, ¿no son profesores de qué son? ¿Serán profesores de qué? De brutalidad. ¿Serán licenciados de brutalidad? Una gente dice una cosa así. Si Venezuela se une a Estados Unidos como Estado 51, todo el petróleo pasa a la mano de Estados Unidos porque Estados Unidos es el Estado.
Y nosotros estaríamos escupiendo, vomitando, pisoteando y enterrando a Simón Bolívar y a todos los hombres que hicieron toda esa guerra para poder ir. Sí, más de 100 guerras peleó Simón Bolívar para liberar. Entonces nosotros escupiendo y bofeteando todo eso. Simón Bolívar. Uno que ya los peloteros se lo dijeron bien claro, los peloteros allá en el clásico se lo dijeron bien claro. Esto es Venezuela. Aquí no estamos. Pero qué tremendo es eso. La gente habla inconscientemente, la gente habla sin saber. Pero usted sabe, la iglesia no puede estar despierta, no puede estar de espalda a eso. Dijo Esteban. La iglesia no puede estar de espalda a la justicia. No, ahí está en la Biblia. Los otros dos capítulos, los otros dos bienaventuranzas me faltaron por decir. Bienaventurados los puros, los de corazón puro. O sea, que solamente están viendo la palabra, la voluntad de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Entonces, esas dos bienaventuranzas son impresionantes porque dice, bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la entrega también. De ellos verán a Dios, perdón. Y los pacificadores, de ellos es el reino de los cielos. Recibirán la tierra por heredad. Voy a ver un momentico acá para ver. Dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios, los de corazón puro verán a Dios. Todas las bienaventuranzas que aparecen aquí, hermano, son de alto nivel y para la venida del Señor. Todas son para la venida del Señor y de alto nivel. Le pido en el nombre del Señor que usted, bueno, abrácese con esta constitución. Esta es la constitución del reino. Esta es la constitución del reino de los cielos. Abrácese con esta constitución. Nosotros no pertenecemos a una constitución humana. La constitución del centro evangelístico, la constitución de yo no sé qué, la constitución de la organización. No, nosotros pertenecemos a la constitución del reino de los cielos. Esa es la constitución que nosotros nos rige. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Ahí es donde nosotros debemos estar anclados. Amén. Parados. Gloria al Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies un momentito. Gracias por habernos acompañado. La invitación es para la próxima semana. Se puedan volver a conectar en el live. Bendiciones para todos. Vamos a traer la cesta. Por cierto, la invitación, el día viernes tendremos nuestra vigilia en Marcelo. Tendremos la vigilia el día viernes y la invitación es para que ustedes se conecten porque la vigilia esperamos poder transmitirla en vivo durante toda la noche, este próximo viernes. Saludos. Con amor, con conciencia.